la mujer más poderosa del Imperio Otomano, la esposa del soberano de la mitad del mundo conocido, simplemente se desvanece en el aire, sin advertencia, sin cuerpo, sin demandas de rescate. Solo un vacío en el corazón del harén y del Salón del Trono que se prolongó durante 2 largos años. Esa fue la bomba narrativa que detonaron los creadores de El Sultán, cuando, en el capítulo 101, la sultana Hürrem desapareció sin dejar rastro. Este momento no fue solo otro drama más, fue una ruptura total de la realidad habitual de la serie. Los espectadores, acostumbrados a que cada intriga, cada lágrima y cada sonrisa de Hürrem ocurrieran ante los ojos de Suleimán, se quedaron de pronto en la más absoluta oscuridad. ¿Qué le sucedió realmente? ¿Quién se atrevió a atacar lo que pertenecía al sultán? Y, lo más importante, ¿por qué no pudieron encontrarla durante tanto tiempo? Todo comienza con un golpe en el punto más vulnerable, el corazón de una madre. Hürrem recibe una carta. Su hijo, el príncipe Selim, está gravemente enfermo. Sin pensarlo 2 veces, parte hacia Konya, cayendo en una trampa perfectamente tendida. El ataque a su carruaje, un momento de pánico, y de pronto desaparece sin dejar rastro, dejando tras de sí solo un vacío desgarrador y su anillo, que más tarde se convertiría en la prueba clave y el símbolo de toda esta historia. Mientras, en el harén, Mustafa pugna por el poder, y la joven Mirigma, con su perspicacia característica, descubre rápidamente que la carta era una falsificación. Solimán se sume en la oscuridad. Su búsqueda es la desesperación de un hombre dispuesto a revolver el imperio entero, pero que solo choca contra un muro de silencio. Parecía que Hürrem se había esfumado en el aire. Tras bambalinas de este drama, se erguía una figura cuya ansia de venganza fue más fuerte que los lazos de sangre. Hatice, la hermana del sultán, que nunca superó la ejecución de Ibrahim Pacha. Se había convertido en la arquitecta de la pesadilla ajena. No solo contrató hombres, se concibió este plan durante mucho tiempo, usando la debilidad de Hürrem como un arma en su contra. El lugar de su cautiverio se asemejaba menos a una prisión y más a una lenta tortura del olvido. Una casa aislada en los confines del imperio, una anciana y su hijo como carceleros. Comida escasa una vez al día y un miedo constante. Fue aquí, entre estas paredes, donde Hürrem sufrió una metamorfosis crucial. No solo sobrevivió, se fortaleció. La noticia de la muerte de su hijo Mehmet, recibida en cautiverio, se convirtió en el punto de no retorno, donde la desesperación se cristalizó en una fría determinación. El encierro transformó a la que fuera una apasionada concubina en una estratega calculadora, que empezaba a urdir planes de venganza. El desenlace llegó 2 años después, cuando el leal Bali Bey encontró por fin el rastro de Roxelana. Seamos sinceros. Cuando oímos harén, la imaginación pinta un club femenino lujoso pero indefenso. La realidad, en cambio, se parecía más a un híbrido entre el Pentágono, una universidad de élite y una prisión de máxima seguridad. Entrar aquí siendo un extraño era más difícil que colarse hoy en la zona de embarque de un aeropuerto con un pasaporte falso. Y los sistemas de reconocimiento facial y los protocolos de acceso los gestionaban unos especialistas únicos, los eunucos. No imagines simples guardias, sino una corporación de seguridad de múltiples niveles. Sus empleados se dividían en departamentos. Los eunucos blancos, procedentes del Cáucaso y los Balcanes, trabajaban en el perímetro exterior, como los oficiales de enlace de la recepción actual. Pero los eunucos negros, mayormente de África, eran las fuerzas especiales, la élite de la seguridad interna. Vivían justo al lado del servidor, en barracones junto a las puertas del harén, y su trabajo no cesaba ni un segundo. Su jefe, el Kislar Agá, jefe de los eunucos negros, era en esencia el director de este programa ultrasecreto. Su despacho estaba en el mismo epicentro, junto a las puertas del harén. Su rango en el imperio solo era superado por el del gran visir y el líder espiritual. Es como si el jefe de seguridad de Apple fuera la tercera persona más poderosa de Estados Unidos después del presidente y el vicepresidente. Él personalmente aprobaba todas las solicitudes de conexión con el harén y controlaba todo el tráfico entrante y saliente. Pero su trabajo no se limitaba a vigilar puertas. Sus competencias eran absolutas. Guardias de seguridad, ningún hombre excepto el sultán podía cruzar el umbral.
Administradores se encargaban de la educación de las concubinas, supervisaban los horarios y acompañaban a las jóvenes a sus encuentros con el sultán. Moderadores, por faltas graves, podían aplicar el baneo definitivo, incluyendo el ahogamiento en el Bósforo. Y ahora el lifehack del sistema que convertía a los eunucos en hiperinfluyentes. Tenían un canal de comunicación directo con el administrador principal, el sultán. Podían llamar a su puerta a cualquier hora del día o de la noche. En la era de Hurrem, esta puerta trasera se convirtió en la clave del poder real. Los eunucos no solo eran guardianes del harén, eran los guardianes de los secretos, mensajeros en intrigas políticas e incluso inversores en el cambio de gobernantes. Precisamente por esto, el escenario de un simple secuestro de una concubina del harén es un sinsentido histórico. No es que fuera complicado, era imposible, porque el harén no era simplemente un edificio con guardias, era un organismo vivo que respiraba, y cada una de sus células estaba controlada por un sistema de seguridad perfeccionado durante siglos y absolutamente sin precedentes. Solo había una manera de entrar, convertirse en parte de él, y solo había dos de salir, por la voluntad del sultán o en un saco en el fondo del Bósforo. Entonces, ¿de dónde vienen las historias de desapariciones? Aquí es donde comienza lo realmente interesante. Las mujeres podían desaparecer sin dejar rastro. Pero quienes movían los hilos no eran villanos externos, sino jugadores internos. La válide sultán, la administradora principal del harén, podía eliminar o exiliar en secreto a una concubina que le estorbaba. No eran secuestros, sino purgas internas, silenciosas y meticulosamente planificadas. Imagina que te despiden sin indemnización ni preaviso. Pero en la realidad otomana, ese despido podía significar reclusión perpetua o un saco en las aguas del Bósforo. Las intrigas palaciegas eran mucho más efectivas y discretas que cualquier ataque externo. ¿Y los piratas y los rescates también son un mito? No del todo. Aquí nos acercamos a un pequeño ápice de verdad. Sí, los corsarios malteses u otros piratas podían atacar un barco que transportaba concubinas o incluso familiares de un bajá. Pero esto ocurría en el mar, lejos de los muros de Topkapi. Es como robar el furgón blindado de camino al banco. Sí, te llevas el dinero, pero no significa que hayas robado la propia Fort Knox. Estos casos eran raros, dolorosos para el prestigio de la puerta, pero no tenían la más mínima relación con la seguridad de la arena en sí. Y para terminar, ¿qué hay de los escapes? Aquí la historia se funde con el folclore. Las crónicas otomanas no registran casos verificados de escapes exitosos. En cambio, existen leyendas moralizantes, algo así como cuentos de miedo para las concubinas más jóvenes. Se decía que varias jóvenes intentaban escapar por pasadizos secretos, pero fueron capturadas por los eunucos y castigadas con dureza. Los historiadores las consideran más bien parábolas, destinadas a demostrar que los muros del harén no eran solo terciopelo y oro, sino también una reja inquebrantable. Olviden todo lo que han visto en las series de televisión. La verdadera historia de Roxelana no es un guión sobre piratas y escapes secretos del harén. Es una trama mucho más profunda y estratégica. La historia de cómo una cautiva reescribió su destino desde el corazón mismo del imperio que la tenía prisionera. Todo comenzó con un episodio trágico, por desgracia común para la época. Durante una de las incursiones de los tártaros de Crimea, una joven, probablemente de origen polaco, fue capturada. Su vida quedó dividida en un antes y un después. A través de las rutas comerciales de Crimea, llegó a Estambul y finalmente al epicentro del poder otomano, el harén del sultán. Y fue aquí donde comenzó una transformación asombrosa. En el harén, una institución compleja con una estricta jerarquía y reglas, recibió un nuevo nombre, Hurrem, que significa la alegre. Y ese nombre se convirtió en su primera victoria. Entre las muchas mujeres de la corte, logró captar la atención de Solimán el Magnífico no solo con su belleza, sino con su aguda inteligencia, carisma y una fuerza interior inquebrantable. Su ascenso no fue fácil. Estuvo marcado por una compleja rivalidad con Mahidevran, la madre del heredero al trono, Mustafa. Era una lucha por la influencia y el futuro, típica de la vida palaciega. Pero Hurrem demostró ser una táctica y diplomática brillante, logrando ganarse incluso el respeto de la valide sultán, madre de Solimán, un logro casi imposible para una extranjera. Luego, logró lo impensable.
Durante siglos los sultanes otomanos no se casaban oficialmente con sus concubinas, pero Hürrem se convirtió en la primera mujer que Solimán tomó como esposa legítima. Este paso no fue solo un gesto romántico, sino una auténtica revolución que cambió su estatus para siempre. Era un mensaje claro. No eres solo una favorita, eres mi única mujer. Y ella estuvo a la altura de esa confianza. La roxelana histórica no fue una simple habitante del harén. Fue una diplomática que mantuvo correspondencia activa con monarcas europeos, una filántropa y mecenas bajo cuya iniciativa se construyeron mezquitas, baños públicos y escuelas en la capital. Fue la madre del futuro sultán Selim II, cuya influencia en los asuntos del Estado se sintió durante muchos años después de su muerte. Por lo tanto, su destino no es la historia de cómo fue arrancada de su vida anterior, sino de cómo, aceptando sus nuevas circunstancias, logró construir su propio destino desde cero. Demostró que no hay que someterse al destino, sino que se puede reescribir, utilizando como herramientas principales la inteligencia, la voluntad y una intuición infalible. Hablemos claro. Si los creadores de la serie se hubieran ceñido estrictamente a las crónicas históricas, Hürrem jamás habría acabado en manos de secuestradores. Pero El Sultán no es un documental, es una potente máquina dramática donde la realidad a menudo cede ante el espectáculo. Y la historia del secuestro es el ejemplo perfecto de cómo una crisis de producción puede transformarse en oro puro para los índices de audiencia. Imaginen la situación. La actriz, Merke Muserli, cuya imagen se había fusionado con la de Hürrem en la mente de millones, abandona el proyecto. Las razones: agotamiento, tormentas tras bambalinas. ¿Qué hacen los productores? Simplemente reemplazar a la actriz habría sido un shock para la audiencia, rompiendo la ilusión. Necesitaban un golpe de genio que no solo explicara el cambio de rostro, sino que lo integrara en la lógica de la trama. Y lo encontraron. El secuestro se convirtió en ese teletransporte que permitió reiniciar al personaje sin dolor. La desaparición repentina de Hürrem durante varios años, en la trama, fue la excusa perfecta para su maduración, los cambios en su apariencia y su carácter. Se le dio al público tiempo para acostumbrarse a su pérdida y luego prepararse para su regreso con una nueva imagen interpretada por Vahide Persin. No fue un simple «cambiamos de actriz», fue un «ella pasó por el infierno y eso la cambió». Genial, ¿no? Pero este movimiento no solo funcionó a un nivel meta, dramáticamente fue una bomba de tiempo. Para Suleimán fue una prueba de resistencia. Su desesperación, furia e impotencia mostraron al público nuevas facetas vulnerables del poderoso sultán. Para Hatice fue la culminación de su venganza. Los guionistas lograron llevar su conflicto con Hürrem a un nivel completamente nuevo, personal y despiadado. Para el público, fue un intrigante misterio que mantuvo la atención durante semanas. Todos se preguntaban, ¿está viva? ¿Volverá? ¿Y cómo cambiaría aquella que sobrevivió al cautiverio? Al final, lo que pudo haber sido un fracaso, la partida de la estrella principal, se convirtió en uno de los arcos argumentales más memorables de la serie. Es un ejemplo clásico de cómo las limitaciones generan creatividad. Los guionistas no solo parcharon un agujero en la trama, crearon un drama poderoso que aumentó el peso emocional de los personajes y le dio a la audiencia motivos para interminables debates.